Bueno, dicho esto, es importante recordar y mencionar que todo lo que se ve en esta parte del curso básicamente radica en conocer, en tener básicamente conocimientos previos, ¿ya? Y esos conocimientos previos, ya que el curso es de genética, tiene que ir de la mano justamente con el área de genética, ¿no? En la cual, si bien es cierto, usted dirá, profesor, oh, pero en genética hay genética animal, genética vegetal, genética humana, genética microbiana. En realidad, sí, pues la genética es bastante amplia, pero nos vamos a enfocar en conceptos que son importantes para la clase, para el curso y para desarrollar las actividades que ustedes probablemente ya han estado repasando en esta guía de prácticas que les hemos presentado, ¿ok? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener todos en cuenta es exactamente cómo nosotros podemos definir de manera, digamos, precisa lo que es el mejoramiento genético en este caso. Para nosotros, en el mejoramiento genético, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de mejoramiento genético propiamente dicho, estamos hablando de conceptos que se van a basar en la genética mendeliana, por un lado, nos vamos a basar en la genética cuantitativa también, pero también de otro lado podemos observar evaluaciones, ¿no? Básicamente del fenotipo. Podemos calcular la cantidad de leche que se produce, el tamaño inclusive de la cantidad de pelo, en este caso, para hacer las lanas de las ovejas, para poder ver el tema de la carne, ¿no? Entonces todo eso se evalúa dentro de lo que es el mejoramiento genético, ¿no? Pero ¿cómo podríamos nosotros decir que el mejoramiento genético animal en este caso abarca? Bueno, tres grandes partes o tres grandes principios que ustedes tienen que tener el mejoramiento genético animal y que por eso no solamente debe de abarcar genética, sino también fisiología animal, que me parece que es un curso que también llevan dentro de la currícula, y conocimientos obviamente de bioquímica también, ¿no? ¿Qué vamos a ver acá? En primer lugar, todo lo que tenga que ver con principios biológicos. Los principios biológicos nos van a indicar en este caso todo el conocimiento que nosotros tengamos en base a lo que es ADN, ¿no? Por ejemplo, expresiones de ARN, qué modificaciones hay, ¿no? El tema de las mutaciones, variabilidad genética, que en sí es lo que queremos obtener, ¿no? Cómo se heredan esas características, ¿no? ¿Por qué tenemos una herencia, ¿no? ligada al sexo, ¿no? ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de codominancia, por ejemplo, también. Entonces, todos estos aspectos, ¿no? de principios biológicos son bastante importantes para todos nosotros, ¿ok? Además, tenemos que tener en cuenta que como cualquier ciencia aplicativa, como es el mejoramiento genético animal, lo que tenemos que ver es el tema económico. Vamos a darle valor, ¿no? monetario a determinadas características que serán importantes para nosotros desarrollar en los individuos, en las poblaciones, en los animales de estudio. Y esto lo podemos aplicar en aves, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver muy fácilmente en los ganados vacuno, vino, definitivamente. Y por qué no también en el tema de los peces, ¿no? Donde también hay una importante estudio de lo que son las variabilidades genéticas y las características que podemos nosotros aprovechar en el caso de los peces, ¿no? Básicamente. Entonces, eso un poco para tener en contexto. Pero tampoco vamos a dejar de lado a otro principio que es importante, no solo el biológico y no solo el económico, sino también el principio matemático, ¿no? Y es la parte en la cual, pues, nosotros como biólogos utilizamos a la matemática para explicar, para determinar, para predecir más que nada probabilidades, ¿no? de poder tener determinadas características fenotípicas de interés comercial. Y para esto ustedes de hecho no saben muy bien que la matemática en genética es fundamental, ¿no? Inclusive desde la genética mendeliana, ¿no? Nosotros podíamos sacar los famosos porcentajes o probabilidades en base al tipo de herencia, si hablábamos de un gen y dos caracteres, o de dos genes y dos caracteres, y podríamos determinar la distribución, ¿no? de las características gracias a lo que Mendel pues, nos explicó ya hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Entonces, esto es importante. Y bueno, como es importante y como es un tema que tenemos que tener todos siempre en cuenta, debemos nosotros recordar siempre que cuáles son esas leyes, ¿no? Cuáles son esas famosas leyes de Mendel
Para lo cual les pregunto a todo el grupo, ¿quién de ustedes me podría decir cuáles son las leyes de Mendel? Los nombres, por lo menos, ¿no? No necesariamente la explicación completa, pero sí los nombres de las leyes de Mendel en este caso. ¿Cuáles serían estas, chicos, estas leyes famosísimas? Entonces, principios biológicos, principios económicos y principios matemáticos. Eso nos va a ayudar a definir lo que es mejoramiento genético animal y lo que necesitamos para lograrlo. Pero ¿qué cosa exactamente queremos lograr o qué nos va a ayudar justamente a obtener este mejoramiento genético animal? Que al final es, digamos, lo que más nos interesa a nosotros, eso es la variación genética. O sea, queremos buscar, encontrar, determinar y sobre todo entender qué tipo de variaciones hay a nivel genético y cómo estas se van a expresar. Por eso que acá de la mano va justo con los principios biológicos. Y como son características genéticas que van a tener un valor en el mercado comercial, debe ir de la mano con el tema económico. Y nosotros, para que esta valoración o variación, perdón, genética la podamos predecir, podamos de una manera saber lo que va a pasar, necesitamos justamente de la matemática para que nos ayude a determinar justamente esta posible, digamos, herencia o probabilidad de que se encuentre en la siguiente generación, y obviamente eso nos va a ayudar a poder entender, ¿no? Y controlar las herencias. Ya saben que de todas maneras siempre va a existir en el tema, sobre todo estadístico, cierto margen de error, pero la idea es conocer la información pues lo más precisa posible, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, si yo les hiciera una pregunta, porque en realidad se las voy a hacer, ¿cómo nosotros podemos obtener variabilidad genética? O sea, ¿qué se utiliza, qué se puede hacer para obtener variabilidad genética? Vayan pensando en eso, ¿no? Vayan pensando en eso, porque ese es uno de los puntos más importantes para el día de hoy, ¿no? ¿Cómo podemos producir nosotros variabilidad genética, ¿no? Ahora, todo esto, ¿no? El tema biológico, económico, matemático, que me generará y me ayudará a entender la variación genética en una población en particular, una variedad, una raza, es básicamente para poder, en primer lugar, hacer una evaluación netamente genética, ¿no? Que al final eso es lo que nosotros vamos a querer como punto uno. Nosotros haciendo esta evaluación genética, podremos generar una toma de decisión más acertada, más adecuada. ¿En qué sentido, profesor? En el tema de la difusión del material genético seleccionado. Porque cuando nosotros evaluamos al organismo de interés desde el punto de vista genético, vamos a poder también determinar justamente a quiénes vamos a seleccionar. ¿Cuáles son los mejores ejemplares para que en este caso nosotros tomemos la decisión de decir, claro, ellos van a ser los parentales, como mencionaba Leslie, ¿no? Cuando se hablaba de Mendel, o cuáles son los reproductores, cuando ya lo hablamos desde el punto de vista de que son el macho y la hembra, digamos, mejor en la característica que nosotros hemos elegido. Porque a veces decimos son los mejores, pero ¿los mejores en qué? En la característica que nosotros tenemos interés, ¿ok? Y para esto, en realidad existe, ¿no?, lo que llamamos el mejoramiento genético convencional, y también tenemos las tecnologías reproductivas, que esto lo van a ver con bastante calma con el profesor Carlos en la teoría, pero ya les voy adelantando algunos conceptos básicos como la inseminación artificial, por ejemplo, la ovulación múltiple, ¿no?, que también es muy conocida, inclusive en reproducción humana, se generan varios óvulos para poder hacer fertilización in vitro, y la famosa transferencia embrionaria, ¿no? Entonces, todo esto que ustedes ven acá son tecnologías, técnicas que apoyarán al mejoramiento genético, en este caso ya no convencional, sino biotecnológicos, lo queremos ver desde ese punto de vista, o reproductor, ya que son técnicas que nos van a ayudar justamente al objetivo. Y finalmente, lo que muchos probablemente quieran, vamos a decirlo, interesarse más o trabajar más, son los famosos marcadores moleculares, ¿no? Marcadores moleculares que nos van a asistir para el mejoramiento genético en este caso, ¿no? Ahora, entrando justamente ya en la parte de preguntas nuevamente para el público, me gustaría que alguno de ustedes me diga qué entiende o qué sabe acerca de lo que es una inseminación artificial en este caso, porque es la forma más precisa de poder mencionarlo, ¿no? En el caso de la ovulación múltiple ya lo mencioné, ¿no? Básicamente es tener óvulos o ovocitos, ¿no? Para ser más precisos, secundarios en buena cantidad, y utilizar estos justamente para poder desarrollar embriones en laboratorio y para finalizar haciendo las transferencias embrionarias, ¿no? Ahora, dentro de marcadores moleculares, que también es un tema que no solo se ve en genética, sino en biología molecular, de hecho también,
¿qué marcadores moleculares conocen ustedes? ¿Qué marcadores moleculares han escuchado que se pueden utilizar para el mejoramiento genético, en este caso animal, ¿no? Vamos, ya que estamos hablando de la genética de reproducción animal, nos vamos a enfocar más en este tema, ya que el mejoramiento genético general lo vimos el semestre, bueno, ya el año pasado en realidad, ¿no? El año 2019. Entonces, ¿qué marcadores moleculares ustedes saben, conocen, han escuchado, han visto que se utiliza para el mejoramiento genético animal? A ver, chicos, los escucho o los leo, si quieren escribir por el chat también, aunque de preferencia es por audio. Vamos a ver, nadie ha levantado la manito. Ya, muy bien. Bueno, vamos a dejarlo un momento en pausa entonces, mientras ustedes van recordando lo que es un marcador molecular. Y seguimos en todo caso con la explicación en la pantalla, ¿ok? Ahora, dentro del mejoramiento genético animal específicamente, en lo que es la reproducción de los organismos y la elección de los mismos y, bueno, en pocas palabras, el planteamiento, vamos a tener justamente lo que les digo, problemas para hacer un mejoramiento genético animal adecuado y vamos a ver herramientas que nos van a ayudar a justamente este mejoramiento genético animal, ¿ya? Por ejemplo, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta, y creo que se los he comentado en varias oportunidades, en diferentes contextos, porque al final es en realidad la clave hasta para la vida, definir el objetivo, ¿no? Definir exactamente cuál va a ser el objetivo de tu plan de mejoramiento genético, ¿no? Me parece que ustedes van a tener exposiciones finales en el curso, cada punto o tema que les han dado va a tener un objetivo, ese objetivo de esa tecnología, esa metodología o esa técnica para el mejoramiento genético, pues tiene justamente una finalidad clave, ¿ya? Entonces, eso es definir exactamente el objetivo en el grupo de individuos que tú quieres estudiar. El otro tema, y que consideramos, digamos, que es un problema, ¿no? Porque hay que plantearlo bien, es cómo lograr ese objetivo. Porque, ok, muy bien, perfecto. Imagínense que en este momento Leslie me dice, profesor, podemos generar una vaca que produzca, no sé, pues, ya vamos a poner un número muy alto, 500 litros de leche al día. Entonces, es un objetivo bastante ambicioso y complicado, así que tenemos que pensar cómo es que lo vamos a lograr. Por eso que los objetivos que uno se plantea deben de ser, o sea, capaces de ser logrados, medibles y confiables, ¿no? Entonces, ahí viene el éxito. Muchos de ustedes están llevando prácticas pre, ¿no? Por ejemplo, y en las prácticas pre, ¿qué se enseña? Se enseña justamente a determinar objetivos, ¿no? De un método o metodología en particular, y ustedes tienen que lograr, ¿no? Demostrar que conocen esa técnica, que la pueden realizar y que la hacen si es que todavía no la han hecho, o que en todo caso lo harán, ¿no? Entonces, eso es el objetivo que tienen que tener claro también ustedes, ¿no? Por eso es importante, como les digo, cómo vamos a hacer para lograr el objetivo, ¿no? ¿Qué voy a plantear? ¿Cuántos años? ¿Qué tipo de organismos? ¿Qué metodología? La financiación, todo, equipamiento, ¿no? O sea, en base a lo que ustedes quieren hacer. Entonces, y eso es importante porque ya les adelanto que dentro de las preguntas de lo que va a ser el examen de práctica parcial y obviamente final, de hecho que va a haber una pregunta relacionada a este tema. Y que ustedes puedan definir un objetivo adecuado en base a un enunciado que se les va a dar y sobre todo que me expliquen cómo lo lograrían, ¿no? ¿Qué métodos podríamos utilizar, ¿no? Es una buena metodología que apliqué en verano este año cuando a los alumnos les pedía yo, por ejemplo, que me explicaran, ¿no? Técnicas de extracción de ADN de determinados organismos teniendo como premisa, ¿no? El financiamiento y la capacidad tecnológica de la facultad, ¿no? Entonces algunos pues definitivamente lo plantearon de manera muy interesante en base a la realidad que tenemos en la facultad. Otros fueron un poco alejados, claro, poniendo el tema de que conseguirían financiamiento, ¿no? Pero ¿y qué pasa si no? Con esto de la pandemia vamos a tener bastante competencia también con recursos, porque mucho se va a ir a salud, a diagnóstico y diagnóstico de COVID, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las otras áreas? Probablemente tendremos que hacer proyectos mucho más fáciles de medir, con un objetivo claro y sobre todo real y que impacte, ¿no? Que es lo que al final la población siempre va a pedir de todos los que estamos en el área de mejoramiento genético, es que impacte en la sociedad, ¿no? Y que el poblador, ¿no? El ganadero, en este caso ya las personas que consumimos, sintamos que sí, pues que ha valido la pena esa inversión.
¿Ok? Y para esto, ya ustedes saben muy bien, por el curso de mejoramiento genético, tenemos que elegir los individuos, ¿no? ¿Y qué criterios lo van a elegir? Por ejemplo, y me gusta siempre compararlo con otras áreas de la genética. En genética humana, por ejemplo, se seleccionan inclusive individuos para estudios, mediante criterios de inclusión y exclusión. En el caso del mejoramiento genético, es casi similar en el sentido de que cuando yo defino un objetivo, voy a tener que utilizar un grupo de individuos, ¿no? Como mencionaban, por ejemplo, los progenitores o reproductores, pero tengo que tener en cuenta cuáles, por qué y qué características. Y como estamos inmersos en la reproducción animal, debemos de conocer, debemos de entender cómo es el apareamiento de las especies. En este caso yo he puesto todo lo que es ganado vacuno, pero ¿qué pasa si quisiéramos hacerlo en aves, por ejemplo? ¿No? En peces, donde tenemos reproducciones diferentes, ¿no? ¿No? Fecundaciones externa e interna. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan cuando quieran generar un mejoramiento genético animal y sobre todo plantear el objetivo de lo que ustedes quieren lograr, ¿no? Tenemos que tener entonces, resumiendo, el objetivo claro, cómo voy a llegar a ese objetivo, ¿no? ¿Qué organismos voy a utilizar de la población de estudio? Y finalmente, cómo es su sistema de reproducción, mecanismos de producción, hasta de cortejo, inclusive también todo esto es importante para nosotros, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta justamente que debemos conocer muy bien lo que queremos lograr en este tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Ok? Ahora sí, vamos a lo que la guía... Comenzamos, ¿no? Viendo algunas características, ¿no? Como preguntaba yo a otro grupo, ¿qué son caracteres? ¿A qué le llamamos caracteres? Por ejemplo, el fenotipo y el genotipo, que son conceptos que creo que nos explican desde primer ciclo de biología, cuando hablamos siempre de genética. Y así sucesivamente hay muchos términos que deberíamos, bueno, deberíamos ya todos tener, digamos, por lo menos la base ya. Puedo entender que algunos todavía tengan alguna duda, pero digamos la base esencial, y ahí está bien puntual en oraciones prácticamente los significados de todos estos conceptos, ¿no? Y a estos conceptos les vamos a agregar lo que voy a poner nuevamente en su pantalla, un momentito, para que ustedes puedan tener en este caso, ¿no? Vamos a compartir ahora. Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos tres conceptos importantes, ¿no? Pedigrí, coeficientes de parentesco, coeficientes de consanguinidad. O, bueno, ya, si quieren, saquemos las palabras coeficientes. ¿Qué es pedigrí? ¿Qué es parentesco? O cuando hablamos de parentesco. Y finalmente, ¿a qué le llamamos consanguinidad? Para lo cual, una vez más, invito a los estudiantes a que me puedan decir qué es un pedigrí en primer lugar, y así sucesivamente vamos avanzando en los temas, ¿no? A ver, chicos, ¿qué es un pedigrí o qué entienden ustedes por un pedigrí? A ver, vamos a dar pase en base al orden que han levantado. Pues el pedigrí nos ayuda a determinar ciertas relaciones, ciertos tipos de herencia inclusive se utilizan, ¿no? Hay una práctica en la cual vamos a hacer full pedigrí también, ¿no? Y que nos ayuda a entender qué características se van a ir heredando y con qué probabilidad hasta nosotros podríamos predecirlo en base a la información que obtengamos, ¿no? Pero en un pedigrí también lo que nosotros normalmente vemos es la parte fenotípica, ¿no? Ya con estudios moleculares podríamos nosotros no determinar si está o no presente, ¿no? La característica de interés, ¿no? Ya sea con una dominancia, o no, es decir, un genotipo de tipo dominante o heterocigoto, ¿no? Básicamente donde tenemos siempre la duda, ya que cuando es recesivo ustedes saben que solo hay una única opción de expresión y es cuando son homocigotas obviamente recesivos, ¿no? Muy bien, gracias Michelle. Y ahora la otra pregunta es justamente, ¿a qué le llamamos parentesco? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿a qué o cuándo nosotros decimos que tenemos, hay o se presenta un parentesco, ¿no? Probablemente los que les gusta la genética, ¿no? En general deben haber visto ese concepto que se utiliza mucho en plantas, en animales, obviamente en seres humanos. ¿A qué le llamamos parentesco, chicos? Vamos a ver en una práctica más adelante el tema justo de los valores que se van a obtener, ¿no? Los valores estimados, y ahí podremos hablar nuevamente y con más calma del tema del parentesco. Ahora, si existe un parentesco entre individuos, ¿qué sería entonces la consanguinidad? ¿A qué nos estaríamos refiriendo más bien
con consanguinidad, si el parentesco, ajá, ya, ok, muy bien, hay un ancestro en común y el grado que hay entre ellos también. O sea, se asemeja bastante a lo que fuese, digamos, parentesco, ¿no? Pero claro, la consanguinidad ya nos está diciendo que específicamente estos individuos deben de tener un ancestro en común, porque por algo van a compartir determinada carga genética. Mientras que el parentesco podríamos ser, no sé, pues pedigrí, y lo vamos a ver ya más adelante, necesitamos bastante información del individuo de estudio, los padres, o bueno, en este caso los reproductores o parentales, ¿no? Las descendencias, y mientras más atrás vamos y más información precisa de la característica, o en el caso que pregunta Lisette, la enfermedad se quiere obtener, pues sí, sí se puede realizar. Y en realidad se utiliza mucho en genética todavía el pedigrí, ¿no? Inclusive hay programas que te ayudan a poder medir los análisis de pedigrí. Hay uno en particular que estoy usando, pero bueno, es la opción de prueba porque, bueno, cobran para variar muchos programas de este tipo. Pero bueno, pero sí, muy buena pregunta, Lisette. Gracias. Ok, chicos, entonces seguimos. Y acá vienen unos conceptos ya un poco más ligados a lo que nos interesa y que vamos a trabajar también inclusive dentro de la práctica poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, los valores genéticos estimados, que no es otra cosa más que nosotros poder indicar, ¿no? Justamente qué valores, si los queremos poner así, numéricos, ¿no? Se les va a asignar, en este caso, a la carga genética. En el caso, por ejemplo, de la dominancia, de la codominancia, ¿no? Sabemos que cada alelo en este caso va a expresarse y esto definitivamente va a generar, pues, ¿no? un determinado fenotipo. Entonces nosotros podemos asignar a los alelos, ¿no? un valor estimado, ¿no? Y tratar de determinarlo con precisión siempre va a ser complicado, porque al final es hasta cierto punto algo subjetivo. Pero vamos a ver más adelante pues que la estadística, la matemática en este caso, nos va a ayudar muchísimo a poder determinar esos valores estimados genéticos, ¿no? Que está de la mano con lo que ustedes conocen como genética cuantitativa y en parte con genética también de poblaciones, ¿no? Ahora, el otro contexto es el que conocemos como BLUP, ¿no? En su traducción al castellano es básicamente tratar de predecir, ¿no? De manera sin generar ningún tipo de favoritismo o sesgo, ¿no? Al mejor individuo. ¿Y por qué le ponen acá que es una predicción lineal? Porque como ustedes saben, cuando trabajaba en estadística, se trabajaba mucho con el tema de ordenadas, ¿no? Y hacer una famosa ecuación de la recta, donde prácticamente me estaría diciendo la relación directa, ¿no? Y proporcional entre determinadas variables, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. También hay una práctica con Bloop también para trabajar con valores numéricos. Y bueno, ahí viene justamente un punto que más adelante iba a mencionar, pues la importancia de tener programas bioinformáticos, ¿no? E igual, ¿no? También saber la máxima verisimilitud de los datos que podamos tener nosotros y que sean, digamos, como que la base para que nosotros estemos seguros que los cálculos que estamos realizando pues sea la más adecuada, ¿no? Digamos, es como que asegurarme lo que estoy haciendo de mi correlación o estoy haciendo mi análisis genético, pues estoy por buen camino, ¿no? Sí, Lisette, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, en el caso entonces del Bloop, digamos que el Bloop y la heredabilidad tienen algún tipo de afinidad o relación. Entre el Bloop y ¿quién más me decías? ¿Cómo? La heredabilidad. Ya, ya, perfecto. Bueno, en el caso de la heredabilidad, la heredabilidad lo vamos nosotros a determinar, como ustedes saben, si es amplia o estricta en base a los caracteres, si por ejemplo, queremos nosotros la estricta, valores aditivos, ¿se acuerdan? Si queremos la amplia, variancia fenotípica y genotípica y ya está. En el caso de la predicción lineal del Bloom, va a estar relacionada con el tema de la heredabilidad, sí, pero es como que un juego estadístico, bueno, la palabra no es juego, es básicamente una maniobra estadística para nosotros poder predecir lo más cercano a lo que nosotros debemos obtener. El año pasado con ustedes en mejoramiento genético, por ejemplo, trabajamos también con ecuaciones de la recta, ya me acordé, pero en ese caso esas ecuaciones de la recta que hicimos, si mi memoria no me falla, fueron con el PAS. Entonces, ¿qué hace el Bloop? El Bloop, mediante otros valores que se les asigna, tratará de generar esta ecuación de la recta más precisa.
Porque no sé si se acordarán cuando teníamos, voy a ponerlo acá en el PowerPoint para no estar poniendo la otra pizarra. Cuando nosotros teníamos una ecuación de la recta con el PAS el año pasado, ustedes tenían sus valores, ¿no? Ponían sus valores, ¿no? Clásico en estadística, y sacábamos la ecuación de la recta. Y ahí conversábamos muchísimo acerca justamente de la correlación, de las variables dependientes e independientes. El Blue va a generar lo mismo, pero para poder generar una línea lo más real posible, o bueno, digamos lo más biológicamente real posible, le vamos a colocar algunos datos extras que va a como que asegurarnos de que esa ecuación de la recta, esta predicción lineal, es más precisa, ¿no? Porque el año pasado solamente poníamos los datos. Bueno, ahora sí. Esa es la parte donde voy a bajar un poco las revoluciones y comenzamos a hablar con ustedes acerca de conceptos básicos que deben de tener todos ustedes en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de ustedes me quiere decir de manera rápida y sencilla la diferencia entre los conceptos, ¿no? De alelo, locus y loci, que es, creo yo, bastante conocido realmente, ¿no? A ver, chicos, los escucho, ¿no? Hace un momento yo hablé de variancia aditiva, ¿no? De los valores aditivos. ¿Alguien recuerda a qué hablamos o a qué nos referimos justamente con esa palabra, ¿no? La variación aditiva o variancia aditiva también que se mencionan y lo hemos hecho en mejoramiento genético el semestre pasado. A ver, chicos, ¿quién por ahí se acuerda qué es básicamente la variancia aditiva? Nosotros estudiábamos, voy a ponerlo en la pantalla acá del PowerPoint, voy a cogerlo acá. Cuando nosotros estudiábamos las famosas variancias, había diferentes tipos de variancias, ¿no? Por ejemplo, la fenotípica, la variancia genotípica, la variancia medioambiental, ¿no? ¿Sí? Entonces, y ya ustedes recordarán que después dijimos que la variancia genética podía inclusive subdividirse en diferentes tipos de variancia, ¿no? Una de ellas justamente era la variancia ambiental, perdón, aditiva. La otra es la varianza de la dominancia y la última es la variancia de la epistasis. Bueno, si no, en todo caso lo recordamos, estamos recordándolo, la idea justamente es esa, ¿no? Entonces, como ustedes notan en esta pequeña desgregado, acá, entonces la variancia aditiva realmente está de la mano, o vamos a decir, está dentro de lo que sería la variancia genética. Y esto va de la mano con conocer el genotipo. Por ejemplo, ¿no? Digamos que nosotros teníamos un genotipo, vamos a ponerle así, ¿no? Un heterocigoto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la variancia aditiva para el alelo dominante va a tener un valor determinado. ¿Qué significa la heterosis, chicos? A ver, ponemos en Google, heterosis, al toque, lo leemos en un minuto y me responden, chicos. A ver, ¿qué es la heterosis? Bien, entonces, lo que nosotros conocemos como heterosis también es conocido como valor, del valor híbrido, ¿no? En el cual los híbridos tienen la tendencia a tener mayores características. Pero de manera bastante, muchos de ustedes probablemente les ha llamado la atención dentro de la genética, ya que la genética clásica de estudios de pedigrí, si bien es cierto, sigue siendo un aporte importante. Ahora prácticamente ustedes van a escuchar marcadores, secuenciamiento, marcador, NGCS y todo lo que ustedes quieran con el tema de secuenciación, sea por nanopop, o secuenciamiento, lo que fuese, ¿ya? Entonces, el uso de la tecnología molecular realmente ha ayudado al mejoramiento genético animal, no solamente al vegetal, sino también al animal muchísimo en realidad. Y dentro de esos hay conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Que tienen características cuantitativas deseadas, importantes, ¿no? Desde el punto de vista de valor económico, ¿no? Básicamente para eso se hacen los estudios de QTLs. Y también nosotros, de hecho, y les comentaba temprano y creo que les pregunté, ¿no? Los marcadores que nos asisten para la selección, ¿no? O la selección asistida por marcadores. Y creo que quedó pendiente, ¿no? Y ahora sí ya podemos retomar la pregunta. ¿Qué tipo de marcadores moleculares ustedes conocen que nos asisten para el mejoramiento genético en este caso? A ver.
hay sus variantes, por si acaso, así que no vayan a pensar que son los únicos, hay variantes. Una de esas las mencionó Michelle, AFLP. Otra de ellas los mencionó Lisette cuando habló de microsatélites. ¿No? Small Frequency Repeat, por ejemplo. Y hay otros dos que, digamos, también son importantes. De hecho, uno es el popular Rapid. Ya está, Rapid. Y el otro es el más antiguo de todos, el RFLP. ¿Sí? ¿Sí, Lisette? ¿Alguna consulta? No, ninguna. Ya. Entonces, gracias, Lisette, de todas maneras, siempre es bueno las intervenciones. Ahora, ya, profesor, pero ¿y el PCR? ¿Dónde queda, profesor? Que probablemente por ahí, más o menos, Leslie nos estaba mencionando. Bueno, debemos recordar que la reacción en cadena de la polimerasa, en realidad, es la técnica en sí. Pero el marcador, por ejemplo, para microsatélites se utiliza una PCR sencilla y común. Esa es la técnica. Para FLP necesitamos, además de enzimas de restricción, tenemos que hacer ligación, también hacemos PCR, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la PCR está en los dos. Rapids también es igual, PCR con cebadores arbitrarios. O sea, realmente el PCR se encuentra en estos tres. El único donde no se encuentra es en el RFLP clásico, porque ahora ya sacamos uno que es el PCR RFLP, por si acaso, ¿ya? Pero no vamos a marearlos con tantos, porque todos tienen variantes, tienen varias variantes, y les invito a leer la cantidad de variantes que existen. No nunca termina de leer tantas variantes, y es anecdótico tantos nombres que salen. Hay un montón en realidad. Ya, pero digamos que históricamente Rapid, AFLP y microsatélites utilizan el PCR, y el RFLP solamente utilizará las enzimas de restricción, ¿no? Polimorfismo. Bueno, en castellano sería por polimorfismo de un único nucleótido, ¿no? Entonces, por ejemplo, pregunta del millón. A ver, Michelle, porque ella nos ayudó con esta parte. El SNP, por ejemplo, ¿dónde lo hallaríamos? ¿En una RFLP, en un Rapid, en una FLP, en un microsatélites o en ninguna de las anteriores? Esta pregunta de examen puede ser, ¿no? Ahí está, interesante. ¿Qué dice Michelle? ¿En cuál de ellos se podría utilizar o en ninguno de ellos que he mencionado? Profesor, ese no se utiliza en la primera tecnología molecular que está en la diapositiva, en los QTL, los locus de rasgo cuantitativo. Ok, ya, sí, pero entonces yo te tendría que preguntarle cómo determinas un QTL, porque el QTL realmente nos explica de que estamos hablando de un locus, de una característica cuantitativa. O sea, como ustedes ven en la imagen acá, prácticamente me dicen en qué posición física se encuentra dentro del cromosoma de interés. Es como que el marcado que por ahí mencionaron. Marcamos, creo que citogenética mencionó Lisette, que se puede saber dónde está. Perfecto. Pero imaginemos que solamente queremos ver un SNP. Tenemos una secuencia y queremos ver un único SNP. Ahora sí, la pregunta ya es para toda la clase. ¿Dónde o cómo podríamos determinar un SNP? Un simple polimorfismo, ¿no? De secuencia de nucleótido, de una sola secuencia de nucleótido. ¿Qué dicen, chicos? ¿Utiliza el PCR y una electroforesis en particular para verlo? Sí, también existe, pero digamos que ahora todo el mundo apunta a básicamente secuenciamiento. Al secuenciamiento, o sea que es como que mira, encontré un polimorfismo, qué chévere, pero después viene la explicación, no. Muy bien, chicos, vamos a ver, seguimos, ¿ya? Y bueno, eso ya ustedes lo han mencionado hace un momento, les pregunté, me parece que fue Leslie las primeras que intervino, ¿no? Acerca del tema del análisis de segregación, ¿no? Que no solamente vamos a hablar del tema mendeliano, sino también lo que sucede cuando tenemos, por ejemplo, aunque esto ya se va a salir un poquito del curso, cuando se ve temas en los problemas de las divisiones celulares, como la famosa no disyunción, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero para que vean que se puede hacer análisis de segregación, ¿no? Y inclusive estudiar la presencia de determinadas características genéticas en los individuos, no solamente humanos, sino inclusive animales. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dentro de lo que les comentaba, los programas bioinformáticos nos van a ayudar muchísimo a nosotros poder, en este caso, obtener información que nos ayude a la toma de decisión.
¿no? Donde nos va a ayudar, por ejemplo, a sacar promedios de los valores estimados, nos va a ayudar para el tema de las frecuencias, nos los ayuda, como ustedes ven en la diapositiva, con un gráfico. Este es el famoso Finjin, que ya es, bueno, antiguo en realidad, ¿ya? Y que nos daba muchísima información realmente de lo que nosotros buscábamos, ¿no? Y ustedes recordarán que en estadística nos enseñaban los famosos, ¿no?, histogramas, ¿no?, las curvas, para nosotros podemos determinar el grupo donde se encuentran los valores más elevados, ¿no?, y hacer la toma de decisiones en este caso, ¿no? Y eso es lo que vamos a practicar más adelante con algunos programas. Por eso yo les pedía, importante que ustedes tengan siempre avisarnos si es que no tienen acceso a una computadora laptop para descargar este tipo de programas, ¿ya? Muy bien, ya vamos a ir entrando a la parte final de mi presentación para empezar con su trabajo de aula, pero vamos a ponerles un video donde explica la aplicación básicamente de las técnicas moleculares, como yo les he comentado, que son importantes en este caso para nosotros, ya que, ojo, no quiere decir que el mejoramiento genético convencional esté obsoleto, sino que es complementario. Una de las líneas de investigación del grupo de mejoramiento genético animal consiste en la búsqueda de fragmentos del ADN que estén asociados a aspectos productivos, como por ejemplo producción de leche, o sanitarios en distintas especies animales. Sanitarios, por ejemplo, resistencia a enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? En el ADN de cada animal está contenida la información que determinará las características de ese animal. A su vez, el ADN presenta ciertas variaciones entre distintos individuos. Las variaciones del ADN o genotipo que presenta cada animal en particular va a determinar las características de tipo de conformación, productividad o resistencia o susceptibilidad a enfermedades de ese animal. Entonces, lo que buscamos es identificar las variantes del ADN que estén asociadas a una mayor productividad de los animales y también aquellas que confieran resistencia a enfermedades. Después, sabiendo la relación que existe entre las variantes del ADN y distintos caracteres de interés económico, y conociendo el genotipo de un animal, se puede estimar lo que se denomina mérito genético o valor de cría de un animal. El mérito genético o valor de cría es un número que nos dice cuánto mejor o peor es un animal con respecto al promedio de la población y se evalúa para una característica dada. Trabajamos con ganado bovino y ovino. En bovinos lecheros en particular, lo que buscamos es identificar los fragmentos del ADN o las variantes del ADN que están asociados a la producción de leche y al contenido de grasa y proteína en la leche. Y por otro lado, en ovinos buscamos identificar las variantes del ADN que estén asociadas a la resistencia a parasitosis gastrointestinales. La importancia de lo que se investiga se basa en que, según el mérito genético o el valor de cría de un animal, se pueden seleccionar los reproductores más aptos para las características deseadas. Entonces, la información que genera esta línea de investigación se puede aplicar en programas de cría para mejorar los aspectos productivos y mejorar también los aspectos sanitarios de la población de animales. Y que tiene que ver justo con genética de poblaciones, ¿no? A ver, chicos, los escucho. Hay varios que no sé si habrán venido, la verdad. Espero que sí, si no, bueno, espero que estén almorzando tranquilos. Ya, a ver, los demás chicos que han estado participando, algunos de ustedes, tiene que haber ningún tipo de selección, nada de selección. No porque tiene los ojos más hermosos y más lindos lo voy a seleccionar. No, nada, todos son iguales. ¿Ok? No debe haber mutaciones de ningún tipo. O sea, imagínense, no mutaciones en una población, pero si eso no pasa. Ahorita nosotros tenemos muchas mutaciones en los seres humanos, ¿no? O sea que, bueno, son los criterios que ellos pusieron para que pueda cumplirse lo que ellos, ¿no?, pues, matemáticamente explicaron. No tiene que haber ningún tipo de inmigración. Es decir, no se van a saltar de un lado a otro, ni se van a escapar, nada. No hay migración, no hay movimiento de individuos de la población, ni escapándose, ni quedándose, no, nada.
¿no? Tiene que ser una población bastante grande, ¿no? Inclusive se dice infinitamente grande, ¿no? Lo cual es anecdótico el término infinitamente grande, yo porque simplemente podría decir infinito, ¿no? Entonces es básicamente una población tan grande que, bueno, no lo podríamos ni siquiera contar. Y finalmente, un tema muy importante que no pasa en los seres humanos tampoco, pero bueno, es que todos tengan la misma posibilidad de reproducirse. Que todos tengan la misma posibilidad. No hay ventaja de ninguno sobre otro, en realidad, y también saben ustedes que esto no pues, sucede en el reino animal, ¿no? Siempre hay, por algo hemos estudiado en zoología probablemente el tema del comportamiento, el cortejo y las luchas que hay entre los machos por poder reproducirse, ¿no? Entonces, pero bueno, son los enunciados que mencionan Hardy-Weber en su famoso equilibrio para decirnos que las frecuencias, en este caso alélicas o génicas, se mantienen constantes de generación en generación. Basta que alguna de estas no se cumpla y obviamente sabemos por qué no se cumpliría este equilibrio, ¿no? Pero nos da digamos, un valor de todas maneras importante. Es lo ideal, como menciona Lisette en el chat, ¿no? Es lo ideal que deberíamos tener para que se cumplan estos conceptos. Y bueno, de ahí ya a ustedes que les encanta la matemática que da miedo, pues ustedes pueden aplicarlo en genética de poblaciones, como bien mencionaba Peter, y se hallan las famosas frecuencias alélicas, con estas puedo hallar las frecuencias genotípicas, y sabiendo del tipo de alelo, pues puedo saber inclusive las frecuencias fenotípicas también, ¿no? Y respetando siempre en este caso el equilibrio, ¿no? En el cual nos estaría diciendo que estas frecuencias que nosotros tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Del famoso P y del famoso Q, que no es más que el otro, que el alelo, vamos a llamarle en este caso alelo dominante y alelo recesivo, ¿no? Y que esos se van a mantener constantes de generación en generación, siempre y cuando se cumplan los enunciados ideales anteriormente mencionados, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de este equilibrio. Ahora, como sabemos que no es algo que sucede, realmente hay mutación, hay migraciones, ¿no? Definitivamente hay selección, que es lo que nos interesa a nosotros en este caso, pero también es importante por eso conocerlo cuando no existiese. Hay fórmulas matemáticas, acá les he traído una de ejemplo para que ustedes puedan desarrollar posteriormente en sus preguntas de la guía, para desarrollar, por ejemplo, en el tema de la famosa tasa de migración en este caso, ¿no? Entonces, no se cumple definitivamente en las poblaciones animales, pero de todas maneras nos ayuda muchísimo a entender el comportamiento en los individuos. Y muy bien, ahora dicho todo esto, es hora de que ustedes comiencen a trabajar y presentar sus trabajos como la semana pasada en clase en este caso, ¿no? Recuerden que nosotros realizamos la parte, digamos, teórica de práctica, ¿no? Probablemente muchos de ustedes ya han revisado la guía, ¿no? Y por eso que habían conceptos que estamos introduciendo para que complementen a los mismos. Y ahora les voy a explicar la actividad que van a realizar como la semana pasada, en la cual tienen que entregarlo una vez más antes de que acabe la clase, y es la siguiente. Ustedes temprano les pregunté sobre variabilidad genética. Les dije, chicos, piensen en eso. Les dije todavía así como diciendo, ya, te voy a volver a preguntar. Y exacto, ¿no? Vamos a preguntar ahora cómo podemos obtener variabilidad genética. Estamos hablando de animales, definitivamente. Entonces ustedes van a definir primero que nada a qué le llamamos variabilidad genética, ¿no? Van a explicarnos de manera precisa. Tampoco queremos un testamento porque tenemos que leerlo, ¿no? Rápidamente, los métodos que se pueden utilizar para obtener esta variabilidad genética en animales, una vez más le doy énfasis, y finalmente mencionan un ejemplo, ¿no? Un ejemplo con el animal que ustedes encuentren o el que les llama la atención estudiar. No sé, puede ser desde ganado bovino, vacuno, porcino, cuyes, peces, ¿no? Donde tenemos trucha, por ejemplo, tilapia, o en temas de ornamentales, ¿no? Lo que ustedes quieran, chicos. Aves, ¿no? De coral, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes van a elegir un ejemplo y nos van a explicar justamente cómo obtener esta variabilidad. Y vamos a ponerlo acá una vez más para que no se olviden. Esto es variabilidad genética animal, es decir, relacionado al mejoramiento genético animal y la búsqueda de mejores características.
No lo he puesto, pero ya de implícito tienen que colocar su bibliografía que hayan utilizado. 1, 2, 3, no sé cuántas habrán utilizado, van a utilizar, perdón, para poder subirlo, en este caso, uy, se me fue esta acá, a la tarea que les vamos a crear ahora en el Teams. Mientras ustedes van desarrollando esto, yo voy creando la tarea. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, duda de lo que tienen que realizar ahora? ¿Todo queda claro, chicos? Ya, a ver, voy a verificar ahora, ya, un minuto. También te voy a responder. Pues la idea es que la información sea relativamente puntual para poder responderla rápidamente. Vamos a ver. Sí, está bien, voy a leerlo y te respondo.
Ya, Leslie, te respondí en tu mismo archivo Word que me has enviado, ahí te he colocado unas observaciones en color rojo y también